50 clásicos de la filosofía, capítulo 44, Jean-Paul Sartre. Es frecuente que se caricaturice el existencialismo como el exponente de quien piensa que la vida no tiene sentido, pero el hecho es que su máximo representante, Jean-Paul Sartre, en realidad fue uno de los grandes filósofos de la libertad humana. Pero no solo es fácil llegar a percatarse de ello simplemente por la dificultad y el peso argumentativo de su obra más importante, El ser y la nada. En la introducción, por ejemplo, Sartre define la conciencia como un ser tal que es un ser. Su ser está en el entredicho en la medida en que este ser implica un ser distinto de sí mismo. Un discurso impenetrable, en el que es evidente la influencia de Heidegger. ¿Qué puede significar realmente? Para entenderlo, debemos empezar por la fundamental división de dos partes que Sartre hace del mundo: las cosas que no tienen conciencia del yo, seres, por sí mismos, y las cosas que la tienen, y las cosas que no la tienen, cosas en sí mismas, los objetos que nos rodean y que componen el mundo. La conciencia existe por sí misma porque se puede comprender a sí misma. La mayor parte del libro está dedicada a este tipo de conciencia y lo que significa para quienes realmente lo poseen, los seres humanos. En la base del pensamiento de Sartre está la idea de que las personas no poseen una escena esencial. De hecho, cuando los humanos analizan su propio ser, lo que encuentran en su núcleo es nada. Pero esta nada es algo grande, porque significa que somos completamente libres para crear el yo o la vida que queremos. Somos libres en sentido negativo, porque no hay nada que nos detenga de ser libres. Sartre subraya: estando el hombre condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros todo el peso del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo como una forma de ser. El ser y la nada captó el estado de ánimo de la Francia de posguerra, cuando todas las certezas se habían venido abajo. Si todo el sistema de valores del país había caído en la confusión con la guerra, ¿había algo que mereciera la pena? Sartre representaba una nueva manera de ver y ser. Las personas podían escoger su futuro, y esta filosofía aparentemente nueva fue la que ilusionó a toda una generación. La libertad y la responsabilidad. No solo somos responsables de lo que hacemos, subraya, somos responsables de nuestro mundo. Con nuestra vida, todos vivimos un determinado proyecto, de modo que todo lo que nos pueda ocurrir debemos aceptarlo como parte de ese proyecto. Sartre llega a decir que en la vida no hay accidentes. Pone el ejemplo del reclutamiento para la guerra. Es un error pensar que la guerra es algo externo que nos llega de afuera y de repente se nos apodera de la vida. En realidad, la guerra se ha de convertir en mi guerra. Siempre podría salirme de ella con el suicidio o la deserción, pero por una razón u otra, cobardía, inercia o no querer abandonar la familia o el país, sigo en la guerra, y no por abandonarla, la he escogido. La existencia de la guerra depende de los soldados, y he decidido que exista. No tiene sentido entenderla como un bloque de tiempo separado de mi vida, que me aleja de lo que realmente quiero hacer, tener una profesión, una familia y demás. Al estar en la guerra debo asumir toda la responsabilidad de ella y del tiempo que esté en ella. En palabras de Sartre, me elijo día tras día. La forma de ser de la humanidad es una constante elección del yo propio. Las personas pueden desear vivir en otro tiempo y no tener que estar en la guerra, pero el hecho es que forman parte de la época que llevó a la guerra, y hallarse en otro tiempo estaría en contradicción con la realidad. Así pues, yo estoy en la guerra. Mi vida es la expresión de la época en que vivo, por lo que desear otra vida carece de sentido, es una fantasía ilógica. Estamos abandonados en el universo, apunta Sartre. La angustia nace de la conciencia de que no somos el fundamento de nuestro propio ser, es decir, no nos inventamos ni elegimos nacer, y tampoco podemos ser el fundamento del ser de otras personas. Todo lo que podemos hacer es elegir el significado de nuestro ser, viendo todo lo que hay en el mundo como una oportunidad, aprovechada, no aprovechada o inexistente, sin más. Quienes se dan cuenta de que escogen el sentido de su propio ser, aunque sea una idea aterradora, son absolutamente libres. Pueden vivir sin excusas, lamentaciones y remordimiento, y asumir la plena responsabilidad de sus actos. El objeto de los humanos es darnos cuenta de nuestro propio ser y libertad de apreciarlos. Otras metas que nos fijamos para reemplazarlo indican un espíritu de seriedad, que sugiere erróneamente que lo que hago es de suma importancia. Como dice Sartre, el éxito no es importante para la libertad. Para ser libres, no tenemos necesidad de conseguir lo que deseamos, simplemente tenemos que ser libres para tomar una decisión. Vivir como si nuestros actos fueran de suma importancia, o dedicarse a la vida a intentar vivir de acuerdo con algún tipo de sistema de valores morales universales, es una especie de mala fe.
Solo al decidir realmente por nosotros mismos lo que vayamos a hacer cada minuto, creando nuestra propia vida como si fuera una obra de arte nacida de esta libertad absoluta, nos percatamos de todo nuestro potencial como ser humano. La afirmación de Sartre de que el hombre es lo que no es y no es lo que es, significa que no podemos escapar de la facticidad. Los hechos concretos de nuestra existencia, como el sexo, la nacionalidad, la clase o la raza, todo ello nos da un coeficiente de adversidad que convierte en dura batalla todo tipo de logro en la vida. Sin embargo, tampoco somos sin más la suma de nuestra felicidad. El problema es que nos reprimimos de hacer cosas completamente nuevas, cosas ajenas al carácter, porque valoramos nuestra propia coherencia. La coherencia o el carácter es a la vez una forma de seguridad y la lente con la que miramos e interpretamos al mundo, pero es en gran medida una ilusión. Pese a todos los factores que nos limitan a la existencia, somos más libres de lo que pensamos, dice Sartre. La mala fe. El famoso concepto sartreano de mala fe se basa en la distinción entre dos tipos de mentira. La mentira regular, que implica que quien miente en realidad está en plena posesión de la verdad que oculta. Una mentira relacionada con algo del mundo de los objetos y que expresa la idea de que yo y los demás somos independientes, y la mentira a uno mismo. Una mentira de la conciencia que no implica separación alguna entre el que engaña y el engañado. Esta segunda mentira es menos clara y más grave, porque conlleva huir de nuestra libertad, en palabras de Sartre, pero entonces la mala fe tiene en apariencia la estructura del mentir, solo que lo que todo lo cambia es el hecho de que a quien oculto la verdad es a mí mismo. La mala fe exige que la persona se tome las cosas al pie de la letra y se basa en la oposición a la idea de desvalidar completamente las cosas para hallar la verdad. Si no es una mentira directa, es convencerse uno mismo de no fijarse mucho por si hay algo oculto que pueda no gustarle. Sartre dedica varias páginas a refutar a Freud. Este pensaba que las decisiones y acciones de las personas están obstruidos constantemente por la mente inconsciente, pero cuando Sartre se puso a leer él mismo los ejemplos de Freud, descubrió que aquellos que se tumbaban en el diván del médico Vienes eran simples casos de mala fe psicológica. Otro psiquiatra Vienes, Steckel, convenía con Sartre y decía: cada vez que he podido realizar mis investigaciones con suficiente profundidad, he visto que el punto decisivo de la psicosis era consciente. De hecho, Sartre hubiera celebrado con gusto la revolución de la terapia cognitiva de los últimos 40 años, que rechazaba la idea de que estamos saboteados por impulsos y angustias subterráneas que nos pueden condicionar el pensamiento. No obstante, la libertad es una carga, y esta es la razón de que tantas personas se refugien en la mala fe. Sartre señala que la mala fe puede tomar una forma de vida normal, con solo algunos destellos de buena fe, ocasionales y breves. Quienes tienen mala fe pueden ver claramente lo que hacen, pero deciden engañarse en lo que se refiere al sentido que pueda tener. Pone el ejemplo de la mujer que ha aceptado acudir a la primera cita con un hombre, aunque no intenta evitar los actos de seducción de este, ni sus declaraciones de amor o cariño por ella, tampoco desea tomar ningún tipo de decisión sobre la relación. ¿Qué hace entonces? Para seguir disfrutando del encanto de la noche, reduce las afirmaciones del hombre a su exclusivo significado literal. Cuando él le dice: me pareces muy atractiva, ella se guarda muy bien de aceptar cualquier otro sentido. Por ejemplo, el de quiero acostarme contigo o quiero dar formalidad a esta relación. Cuando le toma la mano, ella no la quiere retirar para no estropear la noche, de modo que finge que no se ha dado cuenta de que tiene la mano en la del hombre. La mujer, al ver su cuerpo como un mero objeto, piensa que conserva su libertad. No ha adquirido compromiso alguno, o al menos esto es lo que decide pensar. Sin embargo, al separar el cuerpo o los hechos de la situación de su yo trascendente, su verdadero yo, si se quiere, crear una mentira con un objetivo determinado, observar el sentimiento de libertad y de no compromiso. Todo el mundo actúa entre la mala fe y la buena fe continuamente, pero Sartre asegura que, mediante la autorrecuperación, es posible alcanzar la autenticidad, lo que significa que la persona es simplemente lo que es. Para ella, el candor deja de ser su ideal y en su lugar se convierte en su ser. Es algo que no produce de forma natural. La persona se hace sincera, o lo que sea, solo como un acto consciente. La libertad y las relaciones. Puede parecer una pregunta retórica, pero ¿por qué los seres humanos estamos obsesionados con las relaciones? La respuesta de Sartre es que, aunque cada uno somos un ser individualmente consciente, también necesitamos que los demás nos vean y nos hagan reales. El problema de las relaciones es que intentamos convertir unas conciencias libres. Las personas
en objetos, lo cual nunca es posible. Las ideas de Sartre implican que nuestra mejor posibilidad de ser felices en las relaciones es reconocer la libertad de los demás y permitir que la ejerzan, a pesar de nuestro deseo de poseerlos. Necesitamos ver a la persona como un ser libre, no la mera suma de su facticidad. Podemos intentar conseguir que los demás dependan de nosotros, emocional o materialmente, pero nunca podremos poseer su conciencia. Si Tristán y Isolda se enamoraron locamente por una pócima de amor, dice Sartre, pierde mucho interés, porque la pócima les eliminó la conciencia. No solo queremos poseer a la persona como objeto, sino que su conciencia libre nos quiera. No hay promesa ni juramento que se le pueda equiparar. En realidad, una y otro no son nada en comparación con la plena entrega en espíritu de una persona a otra. Así lo expresa Sartre. El amante quiere ser todo el mundo para el amado. Para la otra persona, he de ser aquel cuyo cometido es hacer que existan los árboles y el agua. Debemos representar para ella el límite extremo de su libertad, donde voluntariamente decide no mirar más allá. En cuanto a nosotros, queremos que el otro nos vea no como un objeto, sino como algo que no tiene límites. No se me debe entender ya en el mundo como un esto, entre otros estos, sino que el mundo se debe revelar en términos de yo. La enorme fuerza de las relaciones románticas, continúa Sartre, se debe a que unen el estado de nada de una persona con el ser de otra. Dicho en términos más sencillos, cuando nos enamoramos de alguien, parece que ese alguien llena un vacío. Confiamos en que el otro nos haga existir. De lo contrario, somos el estado de nada. Pero en el amor estamos constantemente inseguros porque en cualquier momento nos podemos convertir, en vez de en el centro del mundo de quien nos ama, en una simple cosa entre muchas. De modo que para Sartre, este tira y afloja entre la objetividad y la subjetividad está en el núcleo de todos los conflictos y cuestiones no resueltos del amor. Las relaciones son un baile continuo entre el deseo de los amantes de percibir sus respectivas libertades y el de verse mutuamente como un objeto. Si el otro no es libre, no es atractivo, pero si de algún modo no es un objeto, no le podemos poseer. Solo con el reconocimiento de la total libertad del otro se puede decir que lo poseemos. Es posible que reducirnos a un objeto para uso del otro, aunque lo hagamos de forma voluntaria, sea una extraña manera de alcanzar lo más alto del ser humano, pues es un modo de dar que va en contra de la propia naturaleza humana, de ser libres, un don único y sin parangón. El sexo y el deseo. Para Sartre, el deseo sexual tiene menos que ver con los órganos sexuales que con los estados del ser. Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, pero los órganos sexuales no explican nuestros sentimientos de deseo. No deseamos a alguien por puro placer, ni simplemente porque sea en quien depositemos el acto placentero de la eyaculación. Como veíamos antes, deseamos una conciencia. Existe una gran brecha entre el deseo normal y el deseo sexual, subraya Sartre. Podemos desear tomar un vaso de agua, y una vez que nos lo hemos bebido, nos sentimos saciados. Así de simple, pero el deseo sexual nos compromete, señala. La conciencia se atasca por el deseo, dicho de otro modo, nos invade. Podemos dejar que lo haga o impedirlo, pero en ambos casos el apetito sexual no es igual que los demás, porque implica la mente, no solo el cuerpo. Decimos que el deseo nos posee o nos abruma, unas expresiones que no solemos utilizar cuando hablamos de hambre o sed, por ejemplo. Sartre equipara el deseo sexual con la necesidad imperiosa de dormir, de ahí que parezca que poco podamos hacer contra él. La conciencia cede el peso a simplemente ser cuerpo, o en sus palabras, el ser que desea se hace a sí mismo cuerpo. Al mismo tiempo, durante el sexo deseamos hacer de la otra persona exclusivamente carne, revelándonos así también nosotros mismos como solo carne. No solo queremos que la otra persona se despoje de todo vestido y adorno, sino que ese cuerpo sea un objeto que deje de moverse. Nadie está menos en carne y hueso que el bailarín aunque esté desnudo. El deseo es un intento de despojar al cuerpo de sus movimientos como si del vestido se tratase, y hacer que exista como pura carne. Es un intento de encarnar el cuerpo del otro. La caricia, indica Sartre, hace que nazca la carne del otro. Despierta en él el deseo y al mismo tiempo hace que nos percatemos de nosotros mismos como cuerpo, un cuerpo que pertenece al mundo. Así describe el juego entre la mente y el cuerpo. La conciencia se sepulta en un cuerpo que está sepultado en el mundo. Comentarios finales. Para una persona que decía que apreciar la libertad de uno y su estado de ser
era más importante que los logros burgueses. Rechazó el premio Nobel, por ejemplo. Lo que consiguió Sartre fue mucho. Pese a su observación de que el éxito no es importante para la libertad, ¿podríamos decir que nos legó la receta del éxito? Claramente sí. Al margen del principio más amplio de la libertad individual, la receta es integrar mi actuación en la red de determinismo. Con ello, se refería a que debamos aceptar el medio en que hayamos nacido, pero con voluntad de trascenderlo. Tenemos que aceptar la naturaleza de nuestro universo particular, pero ser creativos en la búsqueda de una vida significativa. Todo el ser y la nada es una advertencia de no permitir que los hechos evidentes de nuestra existencia dicten el estilo ni la naturaleza de esta. Lo que somos siempre es un proyecto de elaboración propia. El propio Sartre practicó esta filosofía. La muerte de su padre, siendo él muy pequeño, significó que no se esforzase por hacer de él su modelo, y se sintió libre para inventarse como la persona que quiso. Coherente con su rechazo de todos los valores burgueses o de clase media, él y su compañera, la filósofa Simone de Beauvoir, nunca se casaron ni tuvieron hijos, pero la unión de sus mentes los convirtió en una de las grandes parejas del siglo XX. Los dos vivieron la mayor parte de su vida a un tiro de la piedra el uno del otro, y pasaban juntos varias horas al día. Admitían que era difícil determinar en sus obras qué ideas nacían del uno o del otro. Sus reflexiones sobre el ser, el amor y las relaciones siguen siendo algunas de las más profundas que jamás se han escrito. Jean-Paul Sartre. Sartre nació en París en 1905. Su padre era oficial de la Marina y murió cuando su hijo tenía solo un año. Sartre fue criado por su madre, prima del filósofo y misionero Albert Schweitzer, y su abuelo, un médico del que aprendió mucho sobre los clásicos. Asistió a la prestigiosa École Normale Supérieure, donde la lectura de Tiempo y Libre Albedrío de Henry Bergson despertó su amor por la filosofía. Influyeron en él profundamente Hegel, Kant, Kierkegaard y Heidegger, y en la École era muy conocido por sus bromas. En 1929 conoció a Simone de Beauvoir, que estaba en la Sorbona. En su relación hubo aventuras amorosas por ambas partes y amantes comunes de ambos sexos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sartre fue reclutado y sirvió como meteorólogo. Fue prisionero de guerra y después quedó exento del servicio militar por enfermedad. El ser y la nada fue producto de esa fértil época, al igual que Las moscas, 1943, A puerta cerrada, 1944, y Reflexiones sobre la cuestión judía, 1946. Colaboró brevemente con el existencialista Albert Camus antes de dedicarse a los caminos de la libertad. 1945. Una trilogía de novelas sobre la visión filosófica y política de la guerra. Otra de sus obras fundamentales es La crítica de la razón dialéctica, 1960. Sartre viajó mucho y visitó Cuba para conocer a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara. En 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura, pero de todos modos se le concedió. Su salud se fue deteriorando por el abuso del tabaco y de las anfetaminas. Falleció en 1980 y está enterrado en el cementerio parisino de Montparnasse. 1818. El mundo como voluntad y representación. El mundo es mi representación. ¿Es esta una verdad válida en lo que refiere a todo ser vivo y que conoce, aunque solo el hombre la pueda convertir en conciencia reflexiva y abstracta? Si así lo hace, habrá descendido sobre él el discernimiento filosófico. Entonces se le manifiesta con claridad y evidencia que no conoce un sol y una tierra, sino solo un ojo que ve al sol, una mano que siente la tierra, que el mundo de su alrededor está ahí solo como representación. Si alguna verdad se puede expresar a priori, es esta. El mundo objetivo, el mundo como representación, no es la única cara del mundo, sino simplemente su cara exterior, por así decirlo. Y el mundo tiene una cara completamente distinta que es su ser más interior, su núcleo, la cosa en sí. En dos palabras, la persona avanzada intenta vivir menos de acuerdo con los apremios ciegos de su voluntad, o ego, y más en sintonía con todo lo que está en su entorno y trascienda del yo. En la misma línea, Henry Bergson, La evolución creadora, Martin Heidegger, El ser y el tiempo, Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Platón, La República, y Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas. Gracias por escuchar estos audios. Suscríbanse, denle like, denle click a la campanita para recibir sus notificaciones. Próximamente vendrán otros libros, los cuales también pondré a votación, estaremos alternando contenido, así que esto se va a poner bueno. Espero que les guste. Cuídense mucho y que tengan un buen día.